¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que muy bien, ¿no? Qué rico, un abrazo para todos los que nos siguen y se conectan con nosotros a través del el canal YouTube o a través de este medio, Facebook, que es en el tiempo real, ¿cierto? Bueno, veníamos hablando sobre el asunto de la mente y la importancia que tiene para la elevación de la frecuencia, la elevación que también podríamos llamar la elevación espiritual, y cómo la mente es como una especie de atributo que nos hace partícipes de también la mente universal o la gran conciencia cósmica, ¿cierto? Entonces la mente, cuando alcanza niveles de conciencia para sí mismo, está en conexión o entra en conexión fácilmente con otros ámbitos, otras frecuencias, digamos otras dimensiones, ¿cierto? Desde ahí entonces disponer la mente en coherencia es permitirnos entonces enlazar con lo que podríamos llamar eh, otras formas de la mente universal. La mente de la piedra, ¿cierto? Si todo es mente, entonces la piedra también tiene mente, en el sentido de que responde a unas frecuencias, ¿cierto? La mente responde a frecuencias. En en otras dimensiones, la mente se conecta es a través de la vibración. Y la vibración entonces tiene frecuencias. Frecuencia de primera dimensión, frecuencia de segunda dimensión. Bueno, y también bemoles en esos campos vibratorios, bemoles o variaciones, ¿cierto? Entonces decíamos la importancia de la mente también en el despertar nuestro, en lo que significa cultivar la mente para que tenga mayor eficacia y no nos distorsione. Siempre estamos creando realidad. Óigase bien, siempre estamos creando realidad. Solo que la realidad que creamos la creamos en distorsión, ¿cierto? Buena parte de la humanidad estamos generando realidad en distorsión, desde los miedos, desde los apegos, desde las intensidades afectivas negativas o positivas también. A veces somos muy querendones y esa quereduría nos lleva por la vía inversa de el embolate, la perdición, la entrega desmedida, ¿cierto? Entonces quería retomar Sandara, ahí ese asunto que nos trajo Catalina la vez pasada como para que le demos orden a esto que hemos llamado las, Los distractores los mentales. distractores mentales. Gracias. Bueno, buenas noches Fernando y buenas noches a todos los que nos están viendo. Sí, este tema nos lo evoca Catalina porque ella nos hace como una pregunta o está haciendo como una reflexión donde dice que lo que dijo fue esto exactamente y dice, por acá lo tengo, a ver si no se me perdió. Y ella nos está escuchando. Ay, ahorita lo tenía acá la pregunta que nos hizo Catalina de cómo coloca cuando deseo entrar en silencio me llegan los distractores. Ajá. Y esto nos dio pie para este programa porque es como reconociendo la mente en su poder. Muchas veces, tú lo mencionabas ahorita, hay algunos condicionamientos donde no logramos acallar la mente Ajá. y nos sacan
del propósito o objetivo que tengamos, ¿cierto? Ujú, De allí es como colocar esa mente a favor. Entonces hablabas, porque a mí me llama mucho la atención también estos condicionamientos, pero también la condición o la actitud que en ese momento tengamos, ¿cierto? También tiene que ver mucho los hábitos, ujú, que no los hacemos conscientes, los buenos hábitos o también hábitos que no nos dejan concentrar y crear la realidad que estamos deseando. El estado anímico de la persona, eh, sus, su, digamos, puede ser su depresión, el cómo se siente en ese momento, su desmotivación. Hay deseos grandes de pronto de hacer algo, de realizar algo que tiene la condición y la ujú. capacidad, pero digamos que mentalmente está conflictuada o conflictuado por esos sentires, por esas, Conflictuar. exacto, Ujú, por esas emociones, gracias. ujú. Sí, por aquí Catalina ya nos está saludando. Hola, buenas noches Catalina y a todos un abrazo, a todos los que nos quieran escuchar o nos están escuchando en este momento. También para que compartamos, permítanse, uno cree que las preguntas son tontas, pero en realidad lo tonto es no formularlas. Qué bonito, Toda sí. pregunta tiene una profundidad. Y es que cuando nos permitimos ver la vida a profundidad, entonces todo adquiere un sentido y adquiere una connotación específica que nos ayuda a vivir mejor, bien porque nos da elementos para comprender la existencia, bien porque nos da elementos para interactuar mejor. En Ujú. este caso es elementos para eh, auscultar nuestro propio interior, auscultar nuestro propio interior. Somos nuestros propios médicos, nuestros sanadores cuando nos atrevemos a escuchar lo que se mueve en nuestro mundo interior. Por acá también ya nos está saludando Luz Estela, Marín. Ajá, Bonita noche para todos. Igual Luz Estela para ti, gracias por estar. ajá, Sí, esto que dices es muy, muy importante porque, bueno, primero que todo es hacer consciente de esa mente, ajá, ¿cierto? Hacer consciente y darnos cuenta cuáles son esos distractores, ¿cierto? Y de allí es cómo enfocamos también lo que deseamos lograr, ¿cierto? Porque muchas veces también es que tanta información externa, yo diría que aquí podríamos hablar, no sé, Fernando, que hay distractores externos, pero hay unos internos. Ahorita mencionaba los internos y a veces siento que es más fácil eh, bloquear los externos que los internos. es muy fácil bloquear los externos, pero cuando estamos distorsionados internamente, vamos a traer los distractores externos. Ujú. Eh, Decir dos cosas, ¿cierto? Los distractores externos acuden a un llamado nuestro cuando no estamos en sintonía interna. Los distractores externos llegan también para probarnos en relación a esa coherencia, esa firmeza que hemos alcanzado internamente y dijéramos así que son como pruebas de realidad. A ver, ¿hasta dónde fue que yo eh, alcancé a tenerme en cuenta o he superado aquello que me disminuye o aquello que me desvaloriza? Yo te iba a decir, eso Aquel, tiene que ver con el valor. Cuando ya oh, nos empezamos a reconocer en valor, ujú, entonces esos distractores ya los hacemos conscientes y nos sostenemos en el propósito que queremos alcanzar. eso es potentísimo, eso es potentísimo. Los llamamos en este caso distractores esfinge, es decir, van a ser obstáculo con relación a eso que ya hemos logrado, como quien dice, a ver si es capaz de sobreponerse a este distractor. Le llegó la música del medio exterior, le llegó la pólvora en diciembre, le llegó la festividad, le llegó la familia. A ver, ¿cómo va a ser para mantenerse en su línea, en su eje central?
quiero decir, no es que nos vamos a retirar del mundo, sino cómo hago para mantener el eje en valor propio. Mantener el eje en valor propio significa de que me reconozco como creador de realidad. Y al reconocerme como creador de realidad, entonces voy a convocar a mi eje, a aquellas personas que me rodean o aquello que llega a mi entorno o que llega a distorsionarme en un momento determinado. Y esa distorsión se da por lo emocional. Lo emocional. O emocional. El emocional. Muy bien. Eh, Ahí traes a colación algo que me parece fundamental plantearlo y es que decíamos que creamos realidad. Siempre estamos creando realidad. Pero entonces vamos a crear esa realidad, por ejemplo, de la alegría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que aquello que me llega negativo de afuera se convierta en un factor positivo Ujú, interno? O sea, que me promueva el estado, volvamos, emotivo de la alegría. ujú, Eh, Crear realidad entonces, en este sentido es, desde el punto de vista de que soy consciente, recojo aquellas multirealidades que produje desde una mente emotiva. ¿Qué es la mente emotiva? La mente que me viene coordinada desde la emoción. ujú. Entonces me produjo un miedo. Ahí mismo voy generando una cantidad de elucubraciones mentales o de pensares que me llevan por la línea mm, de repetir o llenarme de eso. Es decir, tengo miedo, entonces me llegan con la noticia de que a fulano de tal lo han atracado, me llegan con la noticia de que hubo crímenes en no sé dónde, me llegan con la noticia de que la peste ha cobrado no sé cuántos miles de muertos, bueno, ese tipo de cosas. Sí. La mente, O sea, llega la emoción y conecta con el pensar y la persona empieza ujú, en ese ciclo de pensamientos negativos, de ansiedad, de miedos. ujú. La mente sentimental, ¿cierto? Ajá. La mente sentimental. El sentir, de acuerdo a lo que siento, entonces armo el drama, armo la sensación de abandono, armo la sensación de soledad. No, yo tan solo, pero es que mira este silencio. O sea, cuando para una persona más o menos conectada el silencio es una oportunidad del encuentro y el reencuentro consigo mismo, para la persona que está En vi- a- en esa sensación de soledad interna, entonces lo que le va a venir es el sentimiento, lo digo con intención, sentí y miento, es decir, me miento cuando evoco una situación anterior para darle forma a esto que debo sentir o que debo seguir sintiendo porque obedece a una programación de acuerdo a cómo me lo transmitieron. o algunos condicionamientos también, programación, condicionamientos o vivencias también ancestrales, Eh, porque traemos también memorias ujú, ancestrales, ujú, de allí comprender eso como un síntoma de ansiedad, de pánico, de terror, pues específicamente pueden ser muchas cosas, pero ya que tocaste el tema, son cosas que nos vienen en un recuerdo, pero no sabemos de dónde, y estamos sintiendo algo, una emoción de algo que se vivió en un pasado, pues ujú, hablando acá porque para el inconsciente no hay ni pasado ni ujú. futuro, para el inconsciente el tiempo es una línea donde no hay tiempo. Muy bien. Lo quería traer a colación Ujú, porque entonces encontramos un factor estructural, ujú, ¿cierto? Quiero una cosa, pero produzco otra, ¿cierto?
Aquí surgen una cantidad de variantes, pero retomando la inquietud de Catalina es eso, el saboteador interno. Tengo una intención, mi intención es ir en el orden de recuperarme a mí mismo de la soledad, ¿cierto? Entonces me voy a reconocer, cada vez que sienta la soledad, me voy a reconocer en esa soledad y entender de que la misión en esta existencia es encontrarme conmigo mismo. Para eso me dieron la soledad, para encontrarme positivamente conmigo mismo. Fue porque me abandoné que mm, me quedé ahí atorado en, es que me dejan solo, es que yo, uno tan solo, es que uno tan, eh, ¿cómo se diría?, tan desamparado en la existencia, es que nadie me ayuda, nadie acude en mi favor, etcétera. Entonces, ahí viene el retintín de la queja, ¿cierto? Eh, lo tomo en positivo en el sentido de que vine a vivir la soledad como una manera de aprender a estar conmigo. Ah, pero entonces volvamos al propósito. Cada vez que puedo estar solo o en silencio, entonces me llega la llamada, me requieren para tal servicio en no sé dónde, me llaman urgente del trabajo que tengo que ir a cubrir un turno porque fulanito, peranito se enfermó, peranita se enfermó, eh, y se nos va yendo la vida así en esa tónica. En este tiempo es el tiempo de las perentoriedades, ¿cierto? De las urgencias. Las urgencias es lo que va surgiendo en el momento, donde lo urgente desplaza lo importante. Entonces, el ser humano en esta época tiende a olvidarse de sí mismo porque entonces que le llegó la visita, que vino un familiar de Irlanda, que, que le llegó eh, la menstruación, que le llegó, o sea, ahí hay una cantidad, una panoplia muy amplia de posibilidades, panoplia o abanico de posibilidades que nos distraen. No distraes. Entonces, cuando soy consciente de que estoy atrayendo los distractores, entonces vuelvo a enterarme de que yo tenía un propósito, ¿cierto? Y era estar conmigo, Así es. recogerme en mi propia soledad. Eh, O en esos espacios de silencio que tanto bien nos hace. ujú, Es como si yo miro esto, con la mente hay que conocer y hacer consciente la mente, ujú, porque a veces entre más deseamos no pensar en algo, o más deseamos estar en ese silencio interno, más nos llegan los pensamientos, porque está como en un esfuerzo, ¿cierto? ujú, Y es ahí donde llega todo lo que tú dices, esas esfinges, que son esfinges creadas por la mente para distraernos y que las hacemos, las materializamos, nos llegan desde afuera en esa misma importancia que le damos a lo de afuera, porque aquí hay también algo de la importancia que ahí hay una prueba de qué tan importantes somos realmente y nos pone a prueba eso. Entonces me parece bonito porque nos distraemos entonces porque el vecino colocó la música alta ujú. y entonces ya yo no puedo lograrlo porque ya la música del vecino está interfiriendo con ese silencio que estoy o ese momento de meditación que deseo hacer. Tanto es que muchas veces en una conversación con otros se está hablando con el otro y la persona la distrae la conversación de otros que están aparte y no logra concentrarse en lo que está compartiendo en ese momento, y más cuando es de importancia para sí. O sea, quiero Ujú, escuchar porque lo que ujú. me van a decir es algo que me va a ayudar y empiezo yo a escuchar son las conversaciones del otro y pensamos que es el otro. Y en lo que nos está mostrando la mente es que tanta bulla interna tenemos. Exacto, muy potente. ¿Qué tanto ruido interior estoy albergando o qué tanto ruido atraigo del mundo exterior
para olvidarme, por ejemplo, de el propósito que tenía inicialmente. Muy importante, yo quiero recalcar esto porque entonces son dos pasos. Nos dejamos en la mente emotiva, en la urgencia, lo que surge para la perentoriedad del momento. Hay que cubrir esto, hay que cubrir lo otro. Entonces voy a recordarme que esa es una esfinge. Y esa esfinge es lo que viene a retarme con relación a usted en qué propósito iba, qué sentido tenía lo que, o para dónde era que iba, a ver, para dónde era que iba. Ah, sí, que yo iba para el centro, eh, digamos, el centro de la ciudad. Eh, Resulta que se varó el carro. Ujú. Bueno, eh, bueno, entonces estoy recordando de que hay algo que está interponiendo en mi realización, lo evoqué de alguna manera y se presentó Hay algo varado en mí. algo varado en mí. Entonces me bajo, cojo el taxi también. Entonces el taxi llega muy propio en estos diciembres Ujú. para nuestra ciudad, Medellín, eh, muy propio que llegamos a un trancón, le decimos aquí, pero en sentido general es un atasco de tráfico, ¿cierto? Entonces estoy en el atasco de tráfico. Bueno, entonces voy a tener la paciencia para llegar a la hora indicada, porque no es cuando yo quiera, sino también cuando las cosas se van a dar. Pero sigo en el propósito. No es que me devuelvo para la casa porque no, 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 pues es que este tráfico está imposible, es que aquí no hay nada que hacer. Y es también cómo llegamos. Y entonces cuando decidimos en firmeza de que vamos hacia un lugar, eh, se resuelve el atasco, ¿cierto? Eso es muy mágico, es potentísimo, Así es. porque estoy recordando que yo mismo estoy atrayendo los atascos, la varada del bus, el eh, choque de tráfico para interponer resistencia con relación a lo que quiero lograr. Y allí es también cómo llegamos. Cuando digo el cómo es porque ahí viene la parte también emocional, ¿cierto? Cómo vamos a llegar al sitio, aunque lleguemos tarde, pero estamos cumpliendo y es como ya vamos a darle desarrollo a ese momento, porque muchas veces se llega, pero se llega con la excusa, con la mala actitud, con la mala disposición, mejor me hubiera devuelto. Entonces es ahí cómo creamos también esa realidad para que esto no se vuelva conflictivo o no pegarnos de la excusa, porque esa excusa es la que, no nos, la que más adelante nos vamos a pegar para seguir incumpliendo o seguir teniendo más esfinges. Quedando mal. Entonces Exacto. son tres posibilidades, ¿cierto? Una, eh, se produce el atasco, entonces me devuelvo, porque no, es que definitivamente hoy no es el día, etcétera, saco las excusas suficientes. Dos, me quedo en el lugar renegando, armando trifulca, hasta le busco pelea al, al señor conductor, qué sé yo. Esa es la segunda situación, me enojo, ¿cierto? Ujú. Tercera posición, recuerdo que es mi oportunidad de recordar que estoy en un propósito, iba a lo que venía, ¿cierto? Y voy a llegar, así llegué para 5 minutos de la cita que acordé, pero voy a llegar a esos 5 minutos. O sea, es ahí donde tenemos tantos hábitos, llamemos hábitos porque se vuelve costumbre. Ujú. O sea, como de fallar, de siempre tener la excusa, de no podernos concentrar porque entonces necesitaríamos un sitio especial para podernos llegar a ese silencio. Y cuando estamos en el sitio, internamente tampoco, entonces salen todos esos esfinges internas de la mente, de algo faltó, no te puedes demorar, el tiempo no alcanza, no es importante. Bueno, Si lo que se presenta es un distractor,
puede venirnos en saboteo interno, Ujú. ¿cierto? ¿Cómo me saboteo? Ahí hay que hablar de una condición necesaria, eh, y es la condición psicológica. A veces estamos tan divididos internamente que una cosa es la que queremos y otra cosa es lo que logramos. Exacto. Entonces vivimos en una realidad de frustración constante. Porque, ¿por qué las cosas a mí no me salen? ¿Por qué todo me sale al revés? No, es que todavía no aprendí a navegar en lo que significa vivir en propósito. Correcto. Navegar en eso de vivir en el propósito es a ser coherente. Eh, a ver, si la situación, por adversa que sea, eh, no ofrece más que la posibilidad de resignarme, entonces lo tomo en positivo, ¿cierto? Ujú. En vez de quedarme a pelear para multiplicar el estado de problemático, eh, bueno, las cosas salen como tienen que salir, me entrego o Me abandono. entrego al universo, me abandono a las circunstancias y dejo de tensionarme, de preocuparme, de echarme pestes a mí mismo porque las cosas no me salen y ahí van surgiendo otras cosas. ¿Por qué? Porque eh, ¿a qué se acostumbró la mente frustrada? Se acostumbró a la queja. Mm. No es que el mundo está podrido, no es que eh, yo soy un tontarrón, hubiera salido más temprano, no es que definitivamente esto no es mi camino, yo por aquí voy en la vía errática, etcétera. Por acá nos dice Alemori Alemón. o Alemón. En algunas ocasiones, cuando se consigue ese espacio de silencio, llega una ansiedad, o sea, un saboteo, que también impide conectar. Ajá, Exacto, así es. ajá. Y Catalina dice, yo diría, no me conviene llegar. Qué bonito porque, bueno, mira lo que muchas veces también hay cosas que nos cambian la ruta y, y bueno, hay avisos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo distinguir, Fernando? ¿Cómo Ojo. distinguir Ujú, cuando hay un ujú. aviso que nos llega como en forma de protección, no es el momento, o cuando es algo que vamos a sostener en ese propósito? ¿Cómo Exacto. distinguirlo? ¿Cómo distinguirlo? Ok. Eso es fenomenal. Eh, es importante entender que aquí nos hemos quedado detenidos la mayor parte de las personas que nos vendimos la ideología de la nueva era. Ujú. No era para mí. No, no me convenía llegar. No, no, ¿para dónde iba? ¿Cuál era el propósito suyo? ¿Qué era lo que quería lograr? ¿Cierto? Viene la pregunta por, no, no, que es que no me conviene, no, no, voy a llegar por encima de las circunstancias. Ah, que no era el momento de llegar, sí, sí, media hora de retardo, una hora de retardo, ¿por qué no? Pues permitirlo, pero siempre marcando el propósito. Sobre No todo. es que no nos convenga, no. Ujú. El que va a marcar el eje central es el propósito, porque cuando estamos en propósito le estamos dando fuerza al eje central de lo que marca la verdadera estatura del yo soy. A mí me gusta algo que dijiste, si tiene que ver esto en reconocernos como creadores. Entonces Ujú, yo diría aquí que ahora que yo te decía que cómo distinguir es empezar a mirar cuál ha sido la realidad que hemos creado. O ujú, sea, hay un llamado, si vivo en la frustración, si vivo porque mala suerte, porque las oportunidades no me llegan a mí, porque son para otros, y eso es lo que yo he construido, entonces me está hablando de algo que siempre me hace dudar o me hace salir del propósito que deseo. Entonces ujú. allí es como también ese yo arraigado en hacer que sea en esa frustración nos va a llevar en el camino de que siempre nos estemos
distorsionando, nos estemos saliendo de lo que hemos propuesto. O sea, hay un yo que no desea, ya hay una costumbre y así ha sido bien, entonces ¿por qué cambiarlo? Podríamos entonces como revisar, hacer un pare y mirar, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy creando hasta el momento, en este momento, aquí y ahora? Y lo que he creado siempre es que deseo algo, pero logro lo diferente. Quisiera hacer algo, pero siempre me distorsiono. Entonces, yo diría que ahí hay un llamado consciente a que es sostener lo que hoy estoy proponiéndome. Ya Exacto. sé que me van a Ujú, llegar ujú, esfinges, ya ujú. sé que se van a presentar de pronto pensamientos un poco negativos en la mente, porque allí nos van a atacar miedos. Así es que hay mucho tráfico y he cogido, porque hay algo que va a pasar. Ujú. Esto no me va a convenir porque de pronto allí me voy a confrontar con la muerte. Entonces yo mejor me devuelvo. Y puede ser que la muerte sea algo simbólico, es que cuando llegue al sitio me doy cuenta que lo que se iba a morir es ese yo que quería sostenerme en esa situación. Lo que está muriendo es el yo de Exacto. repetición en frustración. Eso es potentísimo. Psicológicamente estamos dando un cambio. Eso que acabas de decir es de una profundidad exquisita, porque eh, temiendo la muerte, al dar un paso significativo, no nos damos cuenta de que lo que está muriendo en nosotros es esa parte que siempre nos condujo por el mismo riel, ¿cierto? Siempre nos llevó por el mismo camino. Darle muerte a esa parte eh, es necesario para poder acceder a una realidad nueva, ¿cierto? ¿Qué me trae la condición? ¿Qué me trae la experiencia para que ese aspecto nuestro, esa parte del yo familiarizado con el fracaso, con el derrotismo, familiarizado con la frustración, familiarizado con el no puedo, eh, se desarraigue o empecemos a quitarlo en ese proceso, ¿cierto? A mí me gustaría contarte que una vez, bueno, íbamos a viajar y alguien me dice de la familia, pero ¿cómo vas a viajar si estamos en pleno invierno? Eh, Ese carro sí irá a funcionar bien. Eh, bueno, me parece que no es el momento. Y yo, aunque no dije nada, yo me quedé un poco como, bueno, el momento no le di la importancia, pero eso quedó en mi mente. O sea, me logré sugestionar sin darme cuenta por este familiar, y cuando me voy en la noche a dormir lo que me llegaba era el miedo a querer, o sea, a levantarme, irme y encontrarme con miles de cosas. Me Ujú. llegaba y yo decía, pero hasta que llegó un momento en que dije, bueno, a ver. Y fue enfocar la mente y decir que, qué me puede pasar si yo estoy segura de cómo manejo, ya conozco el camino, voy bien acompañada, qué me podría pasar, y si me pasa algo, pues podría solucionarlo. Eh, ¿Por qué me tiene que llegar esto de las palabras de otro? Porque ya mi mente lo repetía como propio. Pues estoy poniendo como ejemplos de cómo nos sugestionamos, y en ese momento pues logré como enfocarme y sostener lo que ya en positivo estaba colocando. Y al día siguiente pues no hubo llovizna, el camino estaba perfecto, y al momento de llegar fue el disfrute de una experiencia nueva, que no lo hubiera, que si me hubiera atemorizado y si me hubiera dejado llevar por esa sugestión, pues mi día hubiera sido otro día normal sin esa experiencia nueva que me trae ese encuentro de ir allí. Y les voy a contar algo más drástico. No es que nos vamos a dejar abrumar por el miedo. No. Si pasa algo negativo, pues entonces era para mí. Voy al encuentro con eso porque todavía no entendí algo importante, y así suceda lo trágico, pues esa tragedia también me trae una enseñanza. Porque tanto miedo a lo negativo, siendo que lo negativo Trae algo positivo. nos viene a recordar que hay una enseñanza
visceral, una enseñanza eh, de la médula profunda de lo que nos compromete. Y quizá ese asunto de lo que me pasa trágicamente es para entender que, por ejemplo, pago por anticipado un disfrute o estando en realización, entonces tengo que sacrificar algo. Ajá. Sacrifico un tanto de mi salud, un tanto de mi bienestar, un tanto de mi economía, un tanto de las relaciones. O sea, para confrontar esos patrones es necesario pasar por la situación adversa. Ujú. Entonces, en ese sentido, eh, opera de una manera muy eh, realizacional aquello que llamamos el aprendizaje para sí, el aprendizaje para lo que soy como humanidad y lo que soy como eh, partícipe de una sociedad, ¿cierto? Ángel Duga nos dice, bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio, gracias a ti también Ángel. Y dice, ¿cómo sostenemos en este estado de paz? ¿Cómo sostenemos en ese estado de paz a pesar de un contexto fuerte? Creo que Fernando estaba hablando ahorita de eso. Y es como yo diría que también es cómo empezamos a mirar todas las experiencias de una forma diferente. ¿Qué nos trae la experiencia? ¿Cierto? Ujú, Cada experiencia nos trae siempre cosas positivas, todas las experiencias. Cuando la vivimos en disfrute, pues muchas veces hasta se nos olvida qué fue lo que realmente reconocernos también en ese disfrute. Cuando viene lo negativo es que lo vemos como negativo, porque lo negativo realmente es algo mental. Lo que es negativo para algunos es positivo para otros, ujú, ¿cierto? Cuando es en cosas muy trágicas, miremos qué es lo que en esa tragedia se recoge, qué se recoge, ahí miramos lo que, cómo estamos de apegados a las cosas, que, que soltar aquello que tanto nos da comodidad, nos da confort, duele, pero detrás de eso, ¿qué nos trae ese desapego? Cuando hay cosas muy fuertes y encontramos que se abre una puerta más grande donde hay miles de oportunidades que por estar apegados a una situación dejamos de ver 10 situaciones más que no las estábamos viendo porque, claro, eso nos traía como la tranquilidad y la conformidad de estar seguros. Pero muchas veces ese estar seguro es sacrificar aquello que nos estamos perdiendo en grandes oportunidades de evolucionar y de avanzar. Miremoslo de esa manera. Y por eso me gustó tanto cuando dijiste ahorita, porque en esa confrontación fuerte, cuando tenemos la oportunidad de mirarla, después estamos dando un salto evolutivo en cómo concebimos ya la vida, cómo concebimos las experiencias y podemos también en esa humildad comprender aquel que lo ha vivido en forma similar y si logramos trascenderlo pues en una experiencia valiosa porque ujú, logramos ahí ujú, ser, ahí realmente logramos la compasión por el otro, porque ujú. muchas cosas de las que vemos afuera eh, no la sentimos por el otro, sino que lo vemos como la historia del otro, pero sin sentirlo. Y podemos tener juicios, juicios que, que realmente son desde una afuera sin la vivencia. Pero cuando ya la vivimos, evolucionamos en eso y comprendemos al otro. Entonces la mirada es mucho más de comprensión. Eh, y se abre un mundo heterogéneo de implicancia, ¿cierto? ¿Cómo me implico y qué me implica, ¿cierto? ¿Qué me implica la distorsión que me viene de afuera y cómo me tomo en implicancia en esa situación que me implica? Demos por caso, voy a la calle, entonces viene el aguacero. Ah, bueno, doy las gracias por la lluvia, gracias. Eres fertilidad para la Ujú. tierra, abundancia para mi vida, gracias por estar en mí y me entrego a la lluvia.
Es decir, me entrego a ese momento a vivir la experiencia como un regalo, como una dádiva de la vida. Lo mismo, vamos a otro aspecto muy particular y aquí es un reto que les estoy proponiendo y es, están quemando pólvora en el barrio, entonces, ¿cómo nos subimos al cohete? ¿Cierto? ¿Cómo nos subimos al cohete a eh, vivirnos en esa experiencia de ser nosotros el cohete que tiran al estallido en el espacio, ¿cierto? Eh, Estoy hablando de una apertura mental muy potente. No es rechazar ni irnos a la protesta, al reniegue de lo que está pasando, sino integrarnos en eso Ujú. que nos implica. Ahora, ¿qué puede estar representando para mí Eso eh, te da. esa, ese asunto de la pólvora, ¿cierto? Para unos puede representar eh, un recuerdo de una situación violenta que vivieron en otra época eh, o en otro lugar donde vivieron, qué sé yo. Eh, para otros puede ser un estimulante porque les recuerda, perdónenme, lo digo de una manera escueta, representa los estallidos esfinterianos, es decir, estoy refiriéndome a lo que llamamos pedos, y entonces se regocijan en ese recuerdo y es como esa necesidad de estar implicando a los otros. El pedo es implicar a los otros en mis propias vergüenzas, pero distorsionado a tengo que molestar con aquello que tanto les molesta. Me hiciste acordar como cuando los niños, los bebecitos chiquitos, o ya cuando tienen que se echan sus pedos y se ríen, o sea, Mm, celebran, lo celebran. mhm. Somos ya en una cultura o nosotros ya adultos que le colocamos un, pues como toda esa parte, pero de niños se disfruta el sonido, la explosión y los niños Sí, sí, se ríen de esto. y entre los adultos también esto resulta siendo como un motivo de risa. Ustedes, nuestra cultura es muy mojigata y entonces en España, por ejemplo, eso se hace público, se presenta en programas televisuales, incluso hay comediantes que siempre están acudiendo al asunto del estallido eh, intestinal, están acudiendo a, a la, a la relación con la cagada, etcétera. Eh, Nosotros somos muy mojigatos en eso y entonces reemplazamos el gusto por el disfrute de tirarnos los estallidos por echar pólvora y agredir al otro y tomándolo como un asunto que es sancionable, que es prohibido. ¿O cuántas relaciones se terminan por eso? Y entre más lo Ay, qué prohibimos, cosa. entre más lo prohibimos, más lo proliferamos, Así porque así ha sido desde la década de los 80, así ha sido. Primero eran unos estallidos de pólvora controlados, existía el polvorero, etcétera, etcétera. Eh, y ahora pues cualquiera puede adquirir un volador o una chapola, un tote y entonces es como un asunto de provocación constante porque tenemos ahí ese tabú de los goces con eh, las explosiones del intestino. Eh, Eso dicho psicoanalíticamente, ¿cierto? Quiero decir, estoy invitando a que, por ejemplo, superemos em, esa negación con los goces del intestino y sobre todo la defecación y los gases intestinales para que no tengamos que producir el esperpento de la pólvora, la culebra, el tote, la chapola, etcétera. Eh, bueno, a mí, Otros, perdóname, da- otros pueden tomarlo por la vía de
el poder. Sobre todo el Ujú. poder mafioso es el que se instauró a partir de, eh, en otro tiempo para celebrar, entonces se disparaba al aire, ¿cierto? Mm. Entonces se quemaban 8 o 10 balas quienes tenían armas, y quienes tenían armas eran justamente los mafiosos o los que trabajaban con los mafiosos. Los guajiros también Luego eso se utilizan. sustituyó por la, Mm. por la pólvora como mm, una deriva que permite que sea menos oneroso el asunto de la celebración, ¿cierto? Entonces, Mm. eh, quemar balas y quemar pólvora, ahí viene entonces la cultura mafiosa que también nos eh, asalta desde, desde los años 80, como decíamos. Bueno, Ángel dice, gracias, o sea, vivir el aprendizaje de cada situación. Muy bello la invitación y reflexión que aborda, pues tenemos la cultura de ver la pérdida o el dolor como un fracaso, algo negativo, una falsedad que nos venden. Así es, Ángel. Bueno, nosotros estábamos hablando también de cómo hacer conscientes entonces esos distractores de la mente, porque realmente hay personas que ni se enteran de que hay distractores internos y entonces no logran en muchos espacios estar o se sienten muy eh, como asustados cuando hay mucho silencio porque claro se acostumbran tanto a lo externo como a lo interno, digamos lo externo cubre lo interno porque y cuando están en espacios que son muy tranquilos o está fuera de lo habitual, la persona se siente muy incómoda, entra en esa ansiedad, siente que no es el espacio, pero es porque ya allí hay una invitación en esa escucha de sí mismo. O sea, en ese espacio de soledad ya no hay, o sea, no hay nada afuera, entonces ahí es realmente cómo se confronta consigo mismo. Y yo diría que también es empezar como a darnos cuenta de algunas posturas que nosotros tenemos, porque también el cuerpo nos habla, Fernando. Entonces encontramos, y lo hablo desde lo particular o singular, porque muchas veces en esa apertura a lo nuevo nos estamos cerrando. Mm. Entonces nos mantenemos con los brazos cruzados, estamos teniendo hacemos como la seña de acá el ceño como fruncido siempre, donde no le damos apertura a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar, a nuevas oportunidades de esto y cómo es empezar como a revisar también cómo es nuestra postura, porque a veces queremos ir a meditar pero el cuerpo no logramos ni siquiera relajarlo, ¿cierto? Ujú. Y la meditación se trata de abandonarse y abandonar es abandonar cualquier tensión en el cuerpo. Y muchas veces no logramos esa concentración porque el mismo cuerpo, sin darnos cuenta, nos mantenemos en una tensión permanente. El cuerpo nos está hablando también de esos pensamientos que nos están llegando. Y yo tenía como algunos enfoques porque es como siendo la mente creadora de esa realidad, nosotros también ya siendo conscientes podemos tener esos enfoques. Entonces el enfoque del lenguaje corporal, yo había copiado aquí algunos, también está hablar sobre lo que la mente repetitivamente nos está diciendo, nos está acosando, de ahí la ayuda terapéutica, de allí con quién hablo esto, porque cada vez que estoy en silencio o intento me llegan pensamientos eh, muy trágicos, me llegan pensamientos de no merecerme, pensamientos que no me dejan estar o me hacen levantar del sitio, hacer cosas que no son productivas para mí. Entonces, con quien ahí hay algo que nos está avisando de una ayuda externa, cómo le expreso. El expresarlo es muy bonito porque ya cuando logramos expresarlo, ponemos en evidencia y dejamos ya configurado lo que la mente nos trae. Entonces nos damos cuenta que no era tan grave ni tan decisivo porque ya lo estamos colocando afuera y ya lo estamos colocando en transparencia. Entonces ahí se dibuja todo lo que la mente nos trae. Entonces, una invitación al hablarlo, intentar tener espacios de silencio.
O sea, disfrutar el momento de salir a caminar o en cualquier momento, un momento de silencio, poco a poco, y colocar la mente en blanco, aunque sea un minuto. Entonces ahí nos damos cuenta del poder interno que tenemos y que sí podemos, y es ir entrenando en eso, en esa conciencia. El cambiar el enfoque de los pensamientos, lo que tú nos decías ahorita, porque nos llegan cosas o pensamientos muy negativos o nos llega algo que nos quiere distraer y cómo lo coloco yo en positivo, ¿cierto? Entonces es jugar con esa parte ahí para hacer un hábito mucho más, digamos, beneficioso. El ser creativo, hay veces que, bueno, el meditar, lo habíamos hablado antes, que en los labores que hacíamos podemos practicar la meditación. Entonces muchas veces en ese momento no es quedarnos callados, con la mente en blanco. Meditar podría ser ponerme a pintar, a leer algún texto corto, hacer algún oficio en ese momento concentrado en lo que se está haciendo, y eso logra despertar esa creatividad, porque logramos salirnos de lo normal y de lo cotidiano para hacer algo diferente y despertar ese lado también del cerebro derecho que tanto nos convoca hoy en día, ¿cierto? Em, el darle el paseo, y también yo diría, los paseos son muy bonitos porque cuando estamos como muy congestionados, el pasear nos ayuda como a sacar todo esto. El camino El del camino. guerrero es el camino del silencio. Entonces salir a pasear en silencio, tratando de que pase cualquier pensamiento que pase, no le vamos a poner mayor atención. Y enfocando también nuestra vista, Y, nuestra mirada, sentido en otras cosas. y enfocándonos en silenciar la mente. No estoy caminando, en presencia, en conciencia. No, no, es que lo que me preocupaba ahorita, bueno, entonces ¿cómo lo resuelvo? Bueno, entonces que la movilización de esta energía sea para la resolución de eso que me aprisionó en un momento y que me hizo sentir, por ejemplo, hostigado en un momento determinado antes de salir al caminar. Muchas veces estamos con la mente distorsionada porque un familiar, porque es que nos llegó una mala noticia, porque es que no he podido realizar el trabajo que tenía para hoy. Salir a caminar como una manera de reencaucharnos y también recargar energéticamente ese propósito que teníamos inicialmente, como lo que llaman la pausa activa, por ejemplo, en nuestro trabajo. Yo te iba a decir algo que me gusta, y es como convocar a que utilicemos los sentidos. Nosotros los tenemos, al menos estos 5 sentidos que reconocemos, porque hay más sentidos, pero digamos que muchas veces no los hacemos conscientes. Entonces, como caminar y empezar a oler el sendero por donde vamos, el tocar, el roce también de la misma piedra, del árbol, eso nos despierta, digamos que una meditación consciente, una meditación y con el entorno, reconocerlos en el entorno. Entonces hay sentidos que, bueno, al movilizarlos y utilizar bien, pero como también negociar con la mente, con nuestros sentidos, ¿cierto? Yo quería llamar la atención sobre algo que nos distorsiona bastante y es el esnovismo, ¿no? Llega una moda, llega una situación eventual cualquiera. Por ejemplo, ahorita la gente cree que si no participa en las fiestas, entonces está perdiendo algo muy importante. Y va uno a ver y la mayor parte del tiempo de las personas está yendo en trasladarse de un lugar a otro. En estos días alguien comentaba de cómo se va a celebrar con la familia el Día de las Velitas y se demora 4 horas para ir de Sabaneta a Copacabana. 4 horas, cuando normalmente serían 40 minutos. Entonces llegan al lugar ya cansados, etcétera, y
sin ganas de hacer mayor cosa. Al otro día, pues, eh, esta persona tenía que ir a trabajar, entonces a devolverse en la misma noche para dormir un rato y poder estar disponible al otro día. Miren ustedes, entonces, cuando no participamos del esnovismo, creemos que nos estamos perdiendo algo muy importante. Y vamos a ver, y no hay tal trascendencia, no hay tal importancia, no hay tal alegría. Todo se dilapida en el desgaste por la expectativa ilusoria, la expectativa de que esto está fenomenal, es diciembre y es la berraquera, es la, eh, es la, eh, ¿cómo se diría? La gloria bendecida, ¿cierto? El momento Mm. espectacular. Y lo mismo lo hacemos para la consecución de una casa, lo mismo hacemos para la consecución de la ropa, lo mismo hacemos para la consecución del peinado, lo mismo hacemos para la consecución de los amigos, lo mismo hacemos para la consecución de la cerveza nueva que ha llegado al mercado. Ujú. Todo, todo ronda en torno a lo mismo. No, es que yo voy a hacer lo mismo porque es que yo no puedo. Los otros están disfrutando, ¿cómo me voy a perder esa posibilidad? Luego vamos a ver, y eso no nos llena, no nos da ni el 5 tal vez el 20% de un bienestar transitorio que habíamos puesto en la expectativa de el otro está gozando, miren el frustrado, el otro está gozando mucho más que yo. Entonces debo de hacer lo que hace el colectivo, debo de hacer lo que hace el otro porque es ahí donde está el disfrute. Ah, luego entramos en eh, otra distorsión. Si es lo que está de moda, yo soy un desagradecido porque no estoy disfrutando de eso que está gozando la mayoría. Yo los veo tan felices, yo los veo tan dichosos. No, no, es porque yo no me estoy permitiendo. Yo soy llamémoslo, un tontarrón y entramos cuantas veces en depresión porque no somos capaces de gozar según lo que idealizamos del goce o la alegría que suponemos en el otro. Es que nos venden esa ilusión desde afuera. Entonces todo lo venden, el momento, cómo vas a estar. Entonces muchas veces se sale de vacaciones con un ideal porque ya fue vendido, todo lo paradisiaco, el, lo que se va a tomar, lo que se va, la música, y se llega el momento y si la persona no está preparada, o sea, preparada es que sí, si no está bien consigo mismo, puede haber lo que sea, pero no logra estar feliz ni logra eso que tú estás diciendo. Luz Pues, Estela, Luz Estela nos dice, esa pregunta es fundamental. ¿Por qué en el aquí y en el ahora se deben construir prácticas cotidianas que permitan sostenernos en ambientes complejos? Entre esas prácticas, y lo han mencionado, está la gratitud. Nos quejamos ser más contemplativos, meditar, el arte de respirar, salir de la actitud de juzgarlo todo. Hay una canción que dice, no hay más coraje que sostener todo mi ser. eso es fenomenal, eso es fenomenal. La verdad, Sostener en propósito es sostener la esencia de nuestro propio ser. El propósito es aquello que quiero realizar para eh, planificar la existencia, para hacerla más realizativa. Eh, Quería mencionar pues algo que sugiere Luz Estela antes de pasar a otra cosa y es la respiración. Algo me irrita, voy a respirar, voy a respirar, a volver a mí mismo, a concentrarme. El yoga en este sentido pues cumple un papel fundamental y es yo soy en el aquí y el ahora. Y respiro tantas veces sea necesario para bloquear esa sensación de malestar, de enojo, de quejumbre, de crítica, de lamentación, de desespero, de ansiedad.
respirar, vuelvo y digo, desde el vientre. Sí, yo solamente quería comentarte que es tan bonito cuando empezamos a reconocernos en ese valor propio, porque no es cómo se está viviendo, dónde se está viviendo, eh, lo que es lo externo. Si cada quien pues vive una situación diferente, en entornos diferentes, hay entornos que nos parecen más fuertes que otros, pero logremos ver que la experiencia que ese ser escogió para trascender, ¿cierto? Y que esa experiencia, si la persona logra trascenderla desde lo positivo, logra encontrar allí su paraíso, eh, viene cargada de muchos, digamos, eh, miles soles encima, porque está haciendo, digamos, está mostrando el camino, no solamente ya lo abrió para él, sino que lo abre para muchos, ¿cierto? Y de allí podríamos rescatar muchas historias de seres que hoy lo dicen y la gente dice, no, claro, ya lo mira desde otro punto, desde la forma en que la persona ya está disfrutando, pero la persona logró trascender un camino donde aquello que vio desde la manera más negativa o le tocó trascender, logra darle un vuelco a lo positivo, logra disfrutar desde eso que es el paraíso de cada uno y lo logra ver desde lo bonito y luego se vuelve un referente. Entonces yo siento que cada uno en nuestra vida, desde lo que somos, nos volvemos referente cuando logramos trascender aquello que, que puede ser doloroso desde la vista y desde lo externo, pero que al trascenderlo se nos abre ese campo de co-crear y se abre todo ese paraíso ya en tantos soles para ese ser. Entonces aquí es empezar a reconocernos desde donde estemos, empezar a encontrarnos el valor en sí para que nuestro entorno pues también empiece a cambiar, ¿cierto? Y no se haga tan crudo. Eh, sí, quería decir eso. Bueno, recordarles que ustedes son la razón de ser de estos espacios y que ojalá y le participen a otra gente de estos contenidos que difundamos, tanto por lo que publicamos en el canal de YouTube. Todo esto va a parar posteriormente al canal de YouTube y que inviten a la gente también a acompañar estos momentos donde ustedes se permiten las preguntas y los aportes. Ayer alguien nos decía que dijéramos en público que le den like o me gusta eh, al video, entonces qué rico, les hago la invitación. Con estos like lo que nos decían era que más gente podía empezar a verlos, entonces que sea una manera bonita de expandirlo, porque lo hacemos con todo el gusto y también nosotros aprendemos a través de cada comunicación que damos, estamos recordando y aprendiendo a través de todos lo que ustedes también nos traen. Muchísimas gracias. Tendremos un último programa por este año dentro de 8 días y ya retornaríamos en la segunda parte de enero, ¿cierto? Sí, después de la quincena de enero. Muchísimas gracias. Gracias a Feliz todos. semana. Bonita noche.